Y ayer tuvimos un evento en la congregación de la Red, Verdad y Vida. Estuvo tremendo. Dios empezó realmente el evento de hoy, pero ha continuado el Señor con lo que está haciendo en estos tiempos sobre enlazar los corazones de los padres hacia los hijos, devolver el corazón de los padres hacia los hijos, de contar los padres a las generaciones las poderosas obras de Dios que continúan y continúan y continúan y continúan. Van a continuar en tu vida, mujeres, que dices, bueno, ellas, qué lindas. Yo declaro que van a continuar en mi vida. Porque el Señor dice, de generación en generación en generación hablarán de mis maravillas hasta que Él regrese. Y bueno, ellas tienen todo el tiempo ahorita, así que no sé quién empiece, quién termine, y las dejo pues. Pues otro aplauso, por favor. Nos vamos a presentar. Sí. Bueno, pues estamos muy emocionadas de estar aquí. Es la primera vez que viajamos así juntas y ha sido una delicia estar juntas, orando juntas, planeando este viaje y esta palabra. Y pues yo quiero decirles que detrás de todo esto no es nada más que así pasó. Es que se habló de las maravillas, es que hubo una siembra y hay una cosecha, es que hubo semillas que se plantaron y que están dando fruto ahora, es que hubo sacrificio de parte nuestra, luego de parte de mi hija, luego para ver a la siguiente generación. No es algo que nada más surge de repente, aunque Dios es poderoso para hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que estar en el mismo espíritu que Dios quiere para que sigan nuestras generaciones, para que hagamos lo que Dios quiere que tenemos que hacer para continuar y pasar la estafeta. Entonces les quiero presentar a mi hija Judy, que algunas ya la conocen, y a mi nieta Ivana. Judy. Pues rápido así, bueno. Pues buenos días, reciban un saludo fuerte desde Amistad McAllen y Amistad Weslaco. Mi esposo y yo estamos dirigiendo dos iglesias en Texas, que somos parte de Amistad. Y bueno, venir a la fuente original de donde sale todo es una gran bendición, ver el mover de Dios en este lugar, el peso. Ahorita platicábamos con la pastora Ruth, el peso de lo que hay en este lugar y en las personas que han estado aquí desde el principio. Nos fortalece, nos deja ver de dónde venimos. Es como si fueras a casa de los abuelos a entender, ¿verdad? Este verano pasado llevé a mis hijos con sus abuelos a la ciudad de Monterrey y les dimos un tour por todo el centro de Monterrey, por cada casa donde mi papá vivió y donde vivía el tío y el primo, y les explicaba para que ellos entendieran sus raíces, de dónde son. Y lo mismo es al venir aquí, es entender nuestras raíces, de dónde somos, cómo el Señor nos ha llevado hasta donde estamos. No se dio por sí solo, hay una historia, hay un origen y es importante saberla. Entonces, gracias por recibirnos, por estar aquí, estamos muy muy contentos y bueno, pues va a ser un día glorioso. Hola, buenos días. Wow, me emociona mucho estar aquí. La verdad, la primera vez que entré a este auditorio casi quería llorar porque dije, wow, o sea, Dios empezó algo aquí que ahora en todo el mundo está detonando como, yo le digo, un terremoto espiritual, ¿no? Que en cada generación está impactando. Y las animo a que abran su corazón a escuchar lo que el Espíritu Santo les va a hablar hoy, porque Dios va a hablar hoy. O sea, ya ha hablado desde el momento de la alabanza, ya se siente su presencia aquí. Hay que afinar nuestros oídos a escuchar lo que Él nos quiere decir, porque las vidas van a ser transformadas. Se los digo ahorita, va a haber un antes y un después. Entonces, sí. Amén. Sí, eso se lo hace allá. Gracias, Judy. Gracias, Ivana.
pues ni me la creo, que estoy aquí con mi hija y con mi nieta. Pero sabes que Dios tiene los tiempos exactos. Yo me acuerdo cuando llegamos a este lugar, pues todavía no había este auditorio, pero que recibimos a Cristo. Y recuerdo que, bueno, pues Judy tenía como 3 años, Esaú 5 y David iba a cumplir 1 año. Y me voy para ese tiempo y luego veo que han pasado 41 años. Y es como echar el pan sobre las aguas y luego recogerlo. Es como sembrar una semilla y luego ver el fruto. Pero sabes que hay un secreto que es la permanencia. Es el establecer tus raíces en la palabra de Dios, el permanecer en esta congregación, en esta casa que Dios nos ha dado desde el principio. Y a mí me llena de orgullo ser de los primeros que empezamos a ver este grupo y que hemos visto su crecimiento, que hemos visto lo que Dios ha hecho. Y te voy a decir algo, yo estoy aquí por las oraciones de mi mamá. Porque ella, en una situación de un problema que tenía, empezó a buscar a Dios y lo encontró. Ella y una tía andaban buscando y se metieron en muchos lugares que no, pero al fin encontraron la palabra de Dios. Entonces mi mamá empezó a orar por nosotros. Mujeres, una clave para continuar de generación en generación es la oración por nuestros hijos. Y yo quiero poner una foto que mandé, porque quiero decirles que no son estas 3 generaciones, pero somos 4 generaciones. Y ahí está Finita, no sé si alguien la conoció. Pero veníamos de una familia buena, de abuelos honorables, de veras maestros que recibían premios, gente noble, buena, con un testimonio increíble. Pero hacía falta Cristo, la verdad en sus casas. Entonces mi mamá empezó a orar también por sus papás, mis abuelos recibieron a Cristo, mi abuela fue bautizada, mi abuelo ya era muy grande y falleció, pero en Cristo. Y yo puedo ver cómo con una persona, mujer, que empiece la palabra de Dios, que empiece la salvación, hay una explosión. Y esta oración por la familia alcanzó mis tíos, mis primos, mis hermanos. Mi mamá tenía una Biblia y un papelito que una vez yo le descubrí y que decía Marta y Sergio, Adriana y Rodolfo, somos 7 hijos, y tenía cada hijo con su esposo o esposa y los nombres de cada nieto. Tenía los nombres de cada nieto. Y lo que me hizo llorar cuando vi esa hojita es que había muchas palomeadas ya, muchos nombres que ya decía ya, Adrián y Rodolfo ya, Marta y Sergio ya. Y eso me dio a mí una fe de decir, la oración es poderosa. Al final los hijos tienen que tomar la decisión, porque mira que nosotros éramos tercos, Rodolfo y yo. Pero al final venimos a Puebla y llega Roberto Torres a nuestra casa y invita a Rodolfo a un desayuno de varones, ahí recibe a Cristo y luego me invita a mí a ir al grupito que había por ahí, ahí enfrente de una pirámide, un restaurancito chiquito donde empezó una reunión y imagínate que mi esposo andaba metido en tantas cosas que yo le dije, ya no me vas a llevar a nada de tus ondas, ni a mí ni a tus hijos, porque no me gustan. Cuando me dijo, ven, ya encontré, yo le dije, no, así me has dicho varias veces. Y bueno, me convenció y fui a esta reunión, pero además éramos tan amigos con Sergio y Cristi, que también Sergio fue en esa vez. No sé por qué Cristi no quiso ir o no pudo, pero ahí vamos, Rodolfo, Sergio y yo,
a esa reunión al lado de la pirámide en un restaurancito que por ayer pasamos y nos dijeron, ese es el restaurancito donde vinieron a recibir a Cristo. Ahí yo recibí a Cristo. Pero imagínate que estaba Jack Knowles, que fue el que empezó con este grupo, el inicio, y estaba hablando de Apocalipsis, de las 10 cabezas y de los dragones, y yo dije, no, yo ya me voy. Ya fue otra onda igual. Pero al último simplemente dijo unas palabras, ahí estaban Susan y Kevin, y dijo, pero Cristo murió por ti en la cruz y derramó su sangre para perdonarte. Y Él puede entrar hoy en tu corazón. Y si tú le quieres recibir, y pues levantamos la mano y empezamos a llorar. Y yo decía, ay, perdón, se me acercó Susan y a abrazarme así. Y yo decía, perdón, es que no sé por qué estoy llorando. Decía, pero yo sí sé, no te preocupes, no te preocupes. Pero mujeres, todo empieza por alguien. Por uno en la casa. Recibe al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y la oración de mi mamá decía, es que yo ya grande, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer muchas cosas. Le decía, mamá, tú en tu casa orando, ese es tu ministerio. Y también abrió un grupo, cuando empezamos Amistad de Monterrey, abrió un grupo de reuniones de hogar que duró 15 años hasta que ella ya enfermó y vino la pandemia y todo, y luego ya falleció. Pero sabemos que está con el Señor. Pero el legado, mujeres, que nosotros dejamos al tomar las buenas decisiones. Aquí en el libro de Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Tenemos que escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios. Esa es la vida, mujeres, esa es la bendición, el que estamos alabando al Señor. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. Mujeres, la decisión está en nuestras manos como padres. Yo decido la bendición, yo decido la vida para que nosotros y nuestra descendencia reciban esta bendición hasta 1000 generaciones. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Estas generaciones, hay una promesa que ellos también atenderán a su voz, escucharán su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. No hay otra cosa. Podemos probar muchas cosas, podemos viajar mucho, podemos tener dinero, podemos tener muchas cosas, pero no hay otra cosa como tener a Cristo, como conocerlo, como tenerlo en nuestro corazón. Y dice, fíjate esta decisión tan importante, escoge la vida. Escoge la vida porque es vida para ti y prolongación de tus días. Hay una bendición ahí de vida, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta bendición a las generaciones son las que nosotros tenemos que estar pensando, Señor, yo quiero abarcar todo el mundo, pero quiero salvar mi casa. Y aquí yo recuerdo, pues, todas las cosas que hacíamos con nuestros hijos, porque los involucrábamos en todo. Porque había reunión de oración y ellos ahí en las colchitas, pero no dormían porque era velada de oración, y ellos iban y ponían manos también en los enfermos y oraban. Y íbamos de viaje y plantábamos una iglesia en Pachuca y ahí iban ellos en la camioneta haciendo la tarea. Es que implica un sacrificio, ¿me entiendes? Hay un ejemplo que tenemos que dar. Y
lo que nosotros enseñamos más es con el ejemplo, más que apréndanse la Biblia de memoria. Porque tenemos que ser los mismos aquí arriba y en la casa y en todos lados. A mí me da risa porque pues luego somos muchos en la congregación y de repente andamos en el súper y hola pastor, ¿cómo está? Y que no sé qué, y vamos en un elevador y te saluda el que va adentro y le digo, gordo, nos tenemos que portar muy bien porque en todos lados hay gente que te está viendo. Pero tú tienes que ser el mismo aquí y tienes que ser el mismo en tu casa. Hemos oído hijos de pastores o de líderes decepcionados porque oyen a su papá y ahí abajo se están riendo de las cosas que dicen, porque en la casa le golpean a la mamá, por decir. Entonces no es posible tener estas dos. Y pues yo vi a mi mamá con este fervor para servir al Señor en las cosas que ella podía. Y ahorita lo que estaba diciendo Ruth de las generaciones, esa era parte de mi sentir para este día, que no se pierda la siguiente generación. Porque cuando lees la escritura que está en Jueces 2, del 7 al 12, hablamos de la vida de Josué. Josué anduvo al lado de Moisés todo el tiempo. Hasta cuando él subía al monte a orar, Josué iba con él. Y no era su hijo, pero estaba pegado con él, era su hijo espiritual. Y cuando Josué tomó el mando, el Señor les dijo, las mismas cosas que hice con Moisés las voy a hacer contigo. Y así yo le decía al Señor y mi esposo, Señor, las mismas cosas que hemos visto nosotros y que nos has permitido, queremos que también las hagas con nuestros hijos. Nuestros hijos crecieron en un ambiente de milagros. Yo me acuerdo que Judy de chiquita ya sabía echar fuera demonios. Y oraba, ¿verdad? Cuando veía algo así y decía, fuera en el nombre de Jesús. Es que crecimos en una bendición de avivamiento que al involucrar a los hijos, ellos vieron provisión, ellos vieron sanidad, ellos vieron cómo echar fuera demonios, ellos vieron tantas cosas porque los traíamos con nosotros. Y entonces así Josué, en esta escritura dice que durante toda la vida de Josué, el pueblo sirvió al Señor. Imagínate a Josué de líder y el pueblo hablaba con Dios, servía al Señor. Josué duró más de 100 años. Y así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Los líderes que estaban con él, sus hijos, el pueblo de Israel, durante esta etapa estuvieron sirviéndole al Dios Todopoderoso. Y cuando muere Josué, imagínate que son 2 generaciones, porque duró más de 100 años. Y durante este tiempo, pues yo me imagino que fue un tiempo glorioso para Israel, porque estaban conectados con Dios, le estaban sirviendo, hablaban con Él. Y todos los líderes y los hijos de los líderes. Y entonces dice aquí que habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron. Y dice, también murió toda aquella generación, todos esos líderes murieron, toda esa generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y entonces empezaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. ¿Cómo puede ser ese cambio tan tremendo? En esas 2 generaciones yo me imagino que se fue diluyendo la palabra, que a lo mejor se servía al Señor,
pero no conocían al Señor ya en esos 100 años, esas generaciones. ¿Y cuánto nos ha pasado que gente de iglesia, de ciertas iglesias que todavía andan preguntando y haciendo brujería? Y yo me acuerdo cuando fuimos a Japón, el 1 octubre que nos tocó, iban a celebrar Halloween en la escuela americana de allá de Japón, y me dijeron: oye, Adriana, fíjate que te tocó hacer los gatos negros. Y yo, ¿qué? Imagínate, nosotros aquí en Puebla con un llamado, nos vamos a Japón, estamos felices, hemos descubierto todo el engaño del enemigo, dejamos de hacer muchas cosas, y luego llego a las misiones y me piden hacer gatos negros en la escuela. Entonces yo le dije, bueno, no sé si puedo hacerlos, pero quiero hablar contigo después. Y le hablé a esta pastora, era una pastora que organizaba, que tenía a sus hijos también en la escuela. Y le dije, mira, te quiero dar mi testimonio, Cornelia. Nosotros allá en México no conocíamos a Dios, pero le conocimos y nuestra vida cambió. Y dejamos de hacer cosas que estábamos engañados y celebrando Halloween y que los muertos y todas esas cosas que nosotros dejamos de hacer, Cornelia, porque conocemos a un Dios vivo ahora. Y sabemos que eso no le agrada. Entonces perdóname, pero no puedo hacer gatos negros de cartulina, ¿verdad? Para colgarlos. Y ella estaba llorando. Y me dijo, Adriana, perdóname, pero es que en mi iglesia nunca me han enseñado eso. Entonces así hay muchos cristianos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y yo me imaginé estas generaciones, fueron 2 generaciones, porque ponle unos 80 años que estuvo Josué al mando. Fueron 2 generaciones, y al acabar la tristeza que no conocían al Señor, ni habían oído de sus obras, de las maravillas, de cómo conquistaron la tierra, el mar rojo que se abrió. No habían oído de sus maravillas. Papás, ¿les estamos contando a nuestros hijos las maravillas? Porque yo no quiero que se pierda esta próxima generación, ni la que sigue ni la que sigue. Todavía no conozco a mis bisnietos. No sé si te casas pronto para que los conozca, Ivana. Tiene 17 años. Pero ¿cómo tenemos que estar hablando de testimonios? De quién es Dios. En las escuelas tratan de quitarles al Señor. En las escuelas no cristianas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que Ivana ya les platicará algo de eso. Pero aquí lo más triste es que empezaron a adorar ídolos de Baal. Se empezaron a contaminar con lo que estaba el mundo. Nosotros debemos de criar hijos que tienen unas convicciones que no se doblegan al mundo. Como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a dar su vida quemados, comido por leones, antes que doblegarse a lo que el mundo les pedía. Y yo así oraba, Señor, que mis hijos sean como ellos, que no se dobleguen, porque nosotros como padres sufrimos persecución. De nuestra familia nos dejaron de hablar, perdimos amigos porque ustedes ya no son de nuestro grupo, ustedes ya son muy raros, ya se cambiaron, perdimos amigos, perdimos todo, hasta familiares que nos dejaron de hablar. Pero ¿sabes qué? Decían, ahorita se les va a pasar. Pues ya son 41 años y no se nos ha pasado, porque tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, firmes. Y ¿sabes qué? No importa cómo empiezas la carrera, como oímos, ¿verdad? Importa cómo la terminas.
Porque conozco líderes cristianos que empiezan muy bien, pero terminan en pecado y terminan enfermos y solos. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Yo digo que voy corriendo la carrera, pero pues yo veo que vienen ahí mis hijos y luego mis nietos. Yo no quiero ir corriendo sola con la estafeta. Yo quiero que atrás de nosotros que vamos llegando a la meta esté mi familia atrás. Y sabes que para eso también se tiene que levantar el varón de la casa. Cuando el hombre ora, cuando el hombre es responsable, cuando el hombre les enseña la palabra a los hijos, hay una autoridad espiritual. Por eso, mujeres, animen a sus esposos a venir a la iglesia, a ir a los grupos de hombres, a todo lo que se ofrezca para ellos, porque es importante que el varón esté al frente. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, que siempre ha sido un gran líder. Para mí, para mis hijos, para la iglesia. Es un hombre que no se doblega, que porque todos dicen que así, y él dice, la palabra dice así, no me importa lo que digan los demás. Para mí ese es un líder, no el que hace todo lo que los demás quieren. Necesitamos líderes espirituales. Necesitamos que se levanten el hombre y la mujer. Y sabes que desde el principio de la creación hay un propósito para la familia, para el matrimonio. Cuando Dios creó al hombre, luego a la mujer, y luego les habló para tener una junta con ellos, y les habló y los bendijo a los dos, y les dijo su plan y su propósito, y les dijo: fructificad y multiplicaos y gobernar en la tierra, sojuzgadla. A ustedes les doy autoridad. Esa es la autoridad que nos ha dado el Señor. Pero por el pecado, Adán y Eva la perdieron. Pero ahora, en la venida de Cristo y del Espíritu Santo, hemos tenido a volver esa autoridad. Entonces, si tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que preparar hijos que tengan el Espíritu Santo. Y la promesa que dice que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Yo antes pensaba que era en la iglesia, los viejitos, los jóvenes, los adultos, los siervos, con el Espíritu Santo profetizando. Pero no, sabes que ahora es la familia. Son los bisabuelos, los abuelos los que tendrán los sueños, y luego los padres y los hijos profetizando y como siervos ungidos con el Espíritu Santo. Es ese derramamiento que viene primero a la familia. Porque esa es la base para seguir atrayendo familias, para que sea una iglesia de familias, una iglesia que sigue adelante. Que tenemos que estar contando las maravillas del Señor. La oración del justo puede mucho. Y yo vi cómo la oración de mi mamá, que no les hacíamos caso para nada, porque Rodolfo, pues yo sé más que tú, suegrita, a ti te van a llevar a no sé dónde, esa secta en la que andas. Pero la oración mandó a otra persona. Así es que a veces no vas a ser tú, pero tu oración es tan poderosa que allá donde se encuentren, allá Dios, tócalos, por favor. Así oro yo por mis hijos. Señor, ahí donde están ahorita, despiértalos, tócalos. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes, Señor. Entonces tenemos que tener esa pasión por servir al Señor. A veces nos preguntan, oye, ¿y por qué tantos años y siguen sirviendo al Señor y con esa pasión que no paran y siguen abriendo aquí, siguen haciendo allá? Y me dicen, es que no sé cómo le haces, Adriana. Mis hermanas me dicen, ya párale, o sea, descansa tantito, viajas demasiado y van aquí, van allá.
Le digo, ¿sabes qué? Es una fortaleza que el Señor me da. No es una fortaleza que viene del mundo. Entonces nosotros estamos fortalecidos por el Cristo que habita en nosotros. Estamos bendecidos por Él. Hay una esperanza, aunque las circunstancias estén negativas en nuestro alrededor, nosotros tenemos esperanza. Y siempre les he dicho a las mujeres, cuando estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros, podrá haber plagas alrededor como en Egipto, pero en nuestra casa va a haber luz. Porque somos del Señor y para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos y le vamos a estar alabando allá. Entonces, yo me pregunto, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Porque ya estamos viendo como que Cristo viene, ¿verdad? Me quedo tranquila, parada, porque pues ya Cristo viene, lo que se pudo, lo que no, pues así nos va a encontrar. No, es que tenemos que poner el acelerador, ¿no es cierto, Ruth? Tenemos que poner el acelerador porque Él viene y tiene que encontrar una iglesia gloriosa. Y la primera iglesia es mi casa, tiene que encontrar una casa mía gloriosa, llena de Cristo, llena del Espíritu Santo. Es tiempo de discipular. Es tiempo de quitar todos los engaños, todas las mentiras, las tradiciones que aún como cristianos tenemos. ¿No te has dado cuenta que Cristo está mandando una nueva revelación? Lees la palabra como esta que yo leí ahorita y la puedo seguir leyendo y dije, wow, que se te abre un panorama nuevo cada vez que ves la palabra y dices, no quiero que se pierdan las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y vemos jóvenes que se están levantando, pero vemos otros que se están perdiendo. Entonces, esos jóvenes que se están levantando son los que pueden ir por ellos, los que pueden hablar su lenguaje, los que pueden compartirles, los que pueden invitarlos. Entonces tenemos que estar ganando jóvenes a nuestros hijos, que seamos una luz en medio de las tinieblas, que seamos ese testimonio que otros digan, yo quiero ser como ustedes. Yo me acuerdo en Japón, que ya pasaron muchos años, ya vimos nacer a las hijas de Rumiko y Yoshihiro, ya esta chica se acaba de casar este mes, y yo me acuerdo que Yoshihiro dijo, yo tengo 3 niñas, pastor, pero yo quiero tener una familia como la de ustedes. Porque en Japón no es así. En Japón los hijos se apartan de sus padres, no hay mucha comunicación, no hay convivencia, no hay alegría. Dijo, yo quiero mi casa como la de ustedes. Y no es que seamos perfectos, pero estás dando un ejemplo de que se puede, un ejemplo de que Dios está contigo. Hemos subido montañas que sin Él no las hubiéramos podido subir. Hemos visto una provisión para hacer lo que hemos hecho que el hombre no lo puede conseguir. Comprar sin dinero y una certeza de que eso es y cómo el Señor ha provisto para pagar y ya ahorita no debemos nada. Son milagros que Dios hace cuando tú estás en Él y con Él, cuando Él está en ti. Porque aún lo más difícil, siempre hay esperanza. Bueno, me quedan unos minutos y yo le pedía a Ivana que si quería pasar, porque quiero que ella dé su testimonio. Porque sabes tú que los hijos oramos, les enseñamos, pero ellos tienen que tener su encuentro con Cristo. Entonces yo le dije, Ivana, me gustaría que contaras tu testimonio y que ministraras un poco al final, porque pues quiero presumirte. No, no es cierto. Quiero que vean que sí se puede y que Dios lo hace. Bueno, antes de empezar, sí les voy a decir, mi lengua es más el inglés que el español, entonces si de repente digo instead of es que, perdónenme. Entonces,
Sí, yo toda mi vida he crecido en una familia donde yo he visto que mis abuelos han dejado cosas, mis papás han dejado cosas para ir y hacer la voluntad de Dios. Y han orado, han alabado, han hecho su labor, ¿no? Pero sí hubo un punto en mi vida donde yo tuve que tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? El Dios de mis padres también es mi Dios. Y no sé en qué punto estés tú, si tú eres la tatarabuela que está orando por su familia o la abuelita que también está orando, o quizás eres la hija que está orando por su familia, pero en cada una de nosotras está el potencial de cambiar una generación. Todo lo que tenemos que hacer es tomar la decisión. Y sí les voy a decir ahorita, la decisión no es fácil, no es cómoda, pero vale la pena. Les voy a decir, vale la pena, porque es algo que tiene un impacto eterno, no se queda aquí. No es como comprar una propiedad, no es como comprar un terreno aquí y dices, ay, se lo voy a heredar a... No, es algo eterno, es algo que impacta, traspasa lo que está aquí en el mundo. Entonces, sí les voy a decir que hubo un punto en mi vida donde yo tuve que dejar cosas que tal vez a mí me apasionaban, que yo decía, sí, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer, y de repente Dios me dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo otro. Y en ese punto yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito que tú pongas en mí tus deseos, porque yo no quiero que los que vengan después de mí se pierdan. Yo no quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos se pierdan. Yo no quiero ser como esa generación que no habló de las maravillas de Dios, que no adoró a Dios, que no fueron vocales en sus vidas y no pusieron esa misma pasión que tenían en sus hijos. Yo no quiero quebrar lo que tú has empezado. Y hubo un punto que yo le tuve que decir, Señor, quema todo, Señor, para que tú seas el único que quede. Purifícame, Señor, para que yo haga lo que tú quieras que quiera, para que yo haga lo que tú quieras que yo haga en esta generación. Porque cada una de nosotras tiene un llamado. Y el llamado no depende de la edad, el llamado depende del corazón. Si estás dispuesta a dejarlo, si estás dispuesta a decir, Señor, tú y no yo. Entonces me gustaría ministrar un poquito, si podemos pasar con lo de la música, si se puede. Yo siento que hoy en este día Dios quiere quitar cosas que tal vez nos estorbaban, en todas, me hablo a mí misma, que quiere empezar cosas nuevas, quiere empezar, como había dicho al principio, un epicentro empezando de tu vida a tus generaciones, a las que siguen, y empieza hoy. El cambio no empieza mañana, no empieza la próxima semana, no empieza cuando quizás tú quieras. El cambio empieza hoy.